Vamos a orar un momento. Incline un momento su rostro delante del Señor y pídale al Señor que tome ese tiempo, que obre en su mente, en su corazón. Padre, aquí estamos, Señor. Pedimos en esta hora que tomes nuestra vida. Oramos para que tú tomes todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pedimos que en esta hora seas tú edificando, que en esta hora seas tú bendiciendo, que en esta hora seas tú tomando a cada uno de nosotros. Llénanos de ti. Obra, Señor, bendice a los dadores alegres, a todos aquellos que contribuyen en tu obra, Señor, que siembran recursos, que siembran tiempo, que siembran talentos, que siembran, oh maravilloso Dios, de lo que tienen, Señor, para servirte y para apoyar el desarrollo del ministerio, maravilloso Rey. Gracias por la vida de cada persona, Señor, de cada familia. Gracias, bondadoso Rey, por permitirnos este tiempo, por acercarnos en esta hora delante de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, y Espíritu Santo, edifícanos en este tiempo, Dios de amor y de gracia. Todo honor y toda gloria tiene en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a ir al segundo capítulo de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Les voy a leer inicialmente en la Reina Valera, ¿sí? Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, esta porción de Apocalipsis es una porción, o es una parte que comienza a narrar el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias, y comienza con la iglesia de Éfeso. Y esta parte de Apocalipsis nos plantea todo lo que Juan está escribiendo, está narrando de las cosas que son. ¿Recuerdan en el capítulo anterior cuando Jesús le dice: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que están por desarrollarse pronto? En una de las versiones leíamos así, ¿sí? Esta parte que estamos leyendo hoy hace referencia a las cosas que son. Y específicamente aquí lo que nos está planteando en la lectura, la palabra de Dios, es referente al mensaje directo de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Comienza con esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia está en una ciudad que tiene ese nombre. Éfeso es una ciudad bien importante en esta época. Es una ciudad muy antigua cuando Juan está escribiendo acerca de ella. Éfeso en esta época era parte de toda la región que dominaba el Imperio Romano.
El Imperio Romano dominaba toda la región en donde específicamente estaba la ciudad de Éfeso. Y esta área es estratégica, es un área estratégica hablando geográficamente, porque es como la conversión, o sea, la unión, mejor, el término adecuado sería la unión de todo el occidente y el oriente. Allí en Éfeso converge toda esa zona de oriente y occidente. Es una ciudad que queda en la costa del Asia Menor, la costa occidental de lo que conocemos como Turquía, esta ciudad. Algo curioso es que Éfeso y también Esmirna, que también narra allí en Apocalipsis, son ciudades que estaban habitadas 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Son ciudades muy antiguas. Más adelante entonces viene ya la ciudad de Tiatira y de Sardis, y pues eran en esta época grandes ciudades, y en el caso de Alejandro Magno eran grandes ciudades en la época de Alejandro Magno. Y algo que uno nota en este contexto que encontramos a nivel geográfico, histórico, sobre Éfeso, es que Éfeso fue impactada por el mensaje del Evangelio en la época de los discípulos de Jesús. Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Pablo. Inclusive para Pablo esta ciudad fue una ciudad muy estratégica. Era una ciudad bastante estratégica, muy importante, había mucho comercio, pero también había una actividad religiosa pagana muy fuerte en esta ciudad. Les digo que fue impactada por el Evangelio porque en la época de Juan, cuando uno llegaba a la orilla de esta ciudad, como era una ciudad costera, ¿cierto? Habían 4 columnas, y esas 4 columnas eran en homenaje a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y una de esas columnas tenía el emblema de la cruz. Y creo, no sé, no tengo en este momento la referencia exacta, pero creo que la única columna que existe de las ruinas de esa ciudad es esa, la columna que tiene el emblema de la cruz. Entonces fue una ciudad que fue impactada en la época de Pablo, ¿sí? En la época de los apóstoles, fue impactada por el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y es interesante porque para Pablo se convirtió en la ciudad estratégica. Como era una polis grande, 2000 habitantes en esa época aproximadamente, entonces Pablo la tomó como una ciudad estratégica. En el tercer viaje misionero de Pablo, él llega allí y de ahí empieza a desarrollar todo su trabajo misionero hacia los diferentes lugares a donde él se dirigió. Y en Éfeso, ¿y por qué se empieza a narrar primeramente con Éfeso? Aquí la narración de Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 4, sencillamente porque Éfeso es un ministerio prominente, se le conoce a Éfeso como la iglesia apostólica, así se hace referencia a la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Y Éfeso de alguna manera representa a la iglesia en sus mejores condiciones. Si uno pudiera hacer un análisis como lo está haciendo Jesús
a través de estas 7 iglesias, Jesús está haciendo un análisis de la realidad espiritual del cuerpo de Cristo. Y hay unas referencias que tienen que ver con nosotros, ¿cierto? Pero si nosotros pudiéramos hacer una evaluación de cuál sería como la condición óptima del cuerpo de Cristo, que fuera del agrado de Dios, pues aquí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, encontramos varias referencias que son interesantes, esas referencias, y por eso la iglesia de Éfeso representa a la iglesia en sus mejores condiciones. Cuando uno mira lo que está narrando allí Juan, dirigido por el Espíritu Santo, entiende que el mensaje que está dando Jesucristo es un mensaje dirigido al pastor de la iglesia. Y este esquema del mensaje, inicialmente de entender que ese mensaje es para el pastor de la iglesia, se da en cada una de las 7 iglesias. Entonces escribe, como dice allí en el capítulo 2, versículo 1, dice en esta otra versión: escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso y dile lo siguiente. Y ese mismo esquema se va dando en las otras 6 iglesias, ¿sí? Siempre el mensaje es dirigido al pastor de la iglesia. En otras versiones dice al ángel, ¿no? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, cuando se hace la traducción, para mí el término más adecuado tiene que ser el siervo de Dios que está liderando esa iglesia, y específicamente pues tiene que ver con el que hace la labor pastoral. El mensaje entonces está dirigido al pastor de la iglesia, y ese mensaje, cuando usted lee los primeros 4 versículos, que solamente vamos a leerlos hoy y analizarlos hoy, los primeros 4 versículos, ese mensaje es un mensaje evaluativo. Yo lo veo así, como un mensaje evaluativo. Por eso dice allí, si usted sigue la lectura en el versículo 1, te escribo para comunicarte un mensaje del que anda en medio de las iglesias y sostiene a sus pastores en la mano derecha. Él te manda a decir esto. Y mire lo que dice el versículo 2: estoy al tanto de la obra que realizas. Y en la versión tradicional que leímos ahora al inicio dice: yo conozco tus obras, ¿sí? Yo conozco tus obras. Y entonces encontramos allí que ese mensaje está dirigido al pastor de la iglesia, y es un mensaje evaluativo, porque ¿quién puede definir, quién puede determinar, quién puede evaluar lo que nosotros hacemos? De una manera adecuada, de una manera correcta, con la intención adecuada, es Dios, ¿sí? Dios es el que puede hacer esa evaluación, y Él está haciendo eso inicialmente con la iglesia de Éfeso, pero también lo desarrolla con las otras iglesias. Le dice: yo conozco tus obras. Pero también este mensaje es un mensaje que tiene un esquema interesante. El mensaje que le da a cada una de las iglesias tiene estos componentes. Es un mensaje de admiración, pero también de condenación. Y entonces, así como el mensaje tiene esos ingredientes o esas palabras donde manifiesta admiración el Señor por la iglesia, cuando habla de la iglesia estamos hablando de todos los integrantes del cuerpo de Cristo. Ese mensaje es de admiración, pero también tiene un mensaje, un componente de condenación dentro de las cosas curiosas que encontramos. Pero cuando uno hace el análisis de algunas de las iglesias allí, por ejemplo, para la iglesia de Esmirna, que vamos a ver después, para la iglesia de Filadelfia, el mensaje solo es de admiración, no tiene el componente de condenación.
Y entonces uno encuentra cosas bien interesantes porque, por ejemplo, la iglesia de Esmirna es una iglesia que se caracteriza por ser una iglesia donde hay mártires. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia caracterizada por ser una iglesia misionera. Y entonces el mensaje para estas dos iglesias es un mensaje solo de admiración, ¿sí? Un mensaje de reconocimiento. Y en el caso de la iglesia de Laodicea, que encontramos ahí otra curiosidad, es un mensaje donde no hay ninguna palabra de admiración, o sea, sino un mensaje de condenación. Y por eso es que se le conoce o se le nombra a la iglesia de Laodicea como la iglesia de la apostasía, ¿sí? Y algunos comentaristas y algunos intérpretes dicen que estamos viviendo esa época y que la iglesia de hoy está en esa condición, ¿sí? Pero también ese mensaje que el Señor le envía a las iglesias, incluyendo esta, la iglesia de Éfeso, es un mensaje de advertencia. Por eso dice allí en la versión Reina Valera, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es un mensaje de advertencia. ¿A usted no le ha pasado que va por un sitio y de pronto usted no está prestando atención y hay peligro y alguien ve y le dice ¡cuidado!, ¿cierto? Algo así es esta expresión cuando él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando hacemos la lectura, la reflexión, el estudio de este pasaje de la palabra de Dios, pues tenemos que ser conscientes de estos elementos. Los mensajes que hay aquí son los mensajes de advertencia en su contexto histórico, o sea, específicamente para la iglesia de Éfeso en esa época, pero también en su contexto aplicativo, como lo decíamos la vez pasada, para nosotros, la iglesia hoy, y también para para la iglesia o las personas o los creyentes de todas las épocas, ¿sí? Los de Éfeso, los que empezaron a surgir después de Éfeso, hasta la época actual y hasta que el Señor venga. Es un mensaje con estos componentes para todos nosotros. Ahora, también es un mensaje, lo miraba yo así, es un mensaje en medio de la oscuridad. ¿Y por qué lo digo yo en medio de la oscuridad? Porque esta ciudad estaba asentada en una región donde se veía mucho comercio, pero también se veía mucha religiosidad. Aquí era donde estaba la famosa diosa Diana, ¿sí? La diosa de los muchos pechos, ¿sí? De la fertilidad, la diosa de la fertilidad. Tenía muchos pechos, ¿ya? Y a esta diosa era a la que adoraban las personas de allá. Y es curioso que ahí surge la iglesia, los cristianos empiezan a influenciar en medio de esa realidad sociopolítica, y era impresionante ver la manera como la gente idolatraba. Y aparte de eso, las prácticas sexuales que se daban, ¿no? Porque eso eran unas orgías, unos bacanales, unas fiestas impresionantes, pero llenos de lujuria, de prácticas sexuales horribles, como históricamente pues los narran algunos historiadores. Y entonces por eso decimos que el mensaje que Jesús está dándole a esta iglesia también es para nosotros, porque es un mensaje en medio de la oscuridad. Y es un mensaje que nos lleva a nosotros a reflexionar respecto a que como iglesia nosotros estamos sostenidos por el Señor en medio de situaciones complicadas como son el materialismo,
el animismo, el paganismo, bueno, toda esa cantidad de influencias religiosas, equivocadas, ideológicas, porque hoy estamos inmersos también nosotros en todo un embate del mundo a través de tantas ideologías que han hecho que nosotros vayamos en un camino totalmente diferente al que el Señor nos ha pedido que vayamos. Y vemos eso aquí en estos dos versículos, que si usted quiere los volvemos a leer. Dice: escríbele al pastor de la iglesia en Éfeso y dile lo siguiente: te escribo para comunicarte un mensaje del que anda en medio de las iglesias y sostiene a sus pastores en la mano derecha. Él te manda a decir esto: estoy al tanto de la obra que realizas, me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia que tienes y en que no toleras el pecado en los miembros de tu iglesia. Sé que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son, y te has dado cuenta de sus mentiras. Y entonces vemos aquí que es una iglesia sostenida por el Señor a pesar de todas estas circunstancias, pero también es un mensaje para nosotros los cristianos que estamos siendo atacados por el mundo. Y lo veo así, ¿no? Un mensaje para nosotros los cristianos atacados por el mundo. Y cuando uno analiza la expresión que hay allí, estoy al tanto de la obra que realiza, o como dice en la Reina Valera, yo conozco tus obras, no es que el Señor esté esperando que nosotros hagamos algo para agradarle en el tema de lo que tiene que ver con ganarnos el favor de Dios, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero cuando uno acepta a Jesucristo, nosotros tenemos que evidenciar esa convicción que hemos recibido a través de acciones. ¿Sí? ¿Cómo yo muestro que realmente soy un seguidor de Cristo? Pues caminando por el camino, la senda. Cuando uno dice caminando por el camino de la vida cristiana, está haciendo referencia a estar practicando, no solamente conociendo los principios que nos permiten vivir la vida cristiana como debe ser, sino practicando esos principios. Y por eso este es un mensaje para nosotros los cristianos que estamos siendo atacados por el mundo y que como cristianos debemos actuar en el mundo. Nosotros no podemos seguir asumiendo la actitud de espectadores. Los cristianos no podemos seguir asumiendo la actitud de espectadores. Éfeso tenía un estadio, y antiguamente le llamaban anfiteatro, que le cabían más de 2.000 personas. ¿Sí? Era grandísimo. Y me imagino a la gente ahí reunida observando los espectáculos que se hacían. Pero nosotros los cristianos no estamos llamados a eso. Nosotros los cristianos estamos llamados como hijos de Dios a actuar en el mundo. A eso somos llamados. Y por eso cuando Él dice, conozco tus obras, o como lo dice en esta otra versión que también me agrada, dice, estoy al tanto de la obra que realizas, pues Dios está pendiente de que nosotros actuemos, de que no seamos meros espectadores, sino de que actuemos. Pero también tenemos que hacer claridad que ese actuar es producto de entender que Cristo ya hizo una obra extraordinaria por nosotros, ya hizo su obra, y esa obra es la que nos permite a nosotros estar disfrutando de una condición espiritual diferente. Antes estábamos muertos, hoy estamos vivos, si es que realmente nosotros estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si estamos en Cristo,
algo que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos es que debemos estar actuando en el mundo. No podemos quedarnos meramente con los binoculares mirando a los demás y diciendo, ay, mira ese Eduardo anda por allá, ¿sí? Patulequeando, ¿no? ¿Sí? Allá está cabeceando fulanita de tal o fulanito de tal. No es ese el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es actuar y actuar en el direccionamiento del Señor, porque Él ya hizo una obra extraordinaria. En Tito capítulo 1 versículo 16, en la traducción en lenguaje actual dice así el versículo 16, Tito 1:16, dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Y aquí está enfatizando conducta. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, aunque estemos en medio de estas realidades de humanismo, de tanta ideología contraria a la palabra del Señor, a sus preceptos, a sus principios, nosotros tenemos que actuar. No nos podemos quedar ahí quietos. Tenemos que obrar, tenemos que actuar. Pero una cosa es que nosotros digamos que creemos y otra cosa es creer. Hay una diferencia grande en eso. Y por eso tenemos que considerar el mensaje que el Señor le está enviando a esta iglesia, que era para ellos en su época, pero que es para nosotros en la actualidad. Por eso si tiene ahí a alguien al lado o atrás, dígale, el mensaje que estás oyendo es para ti. Y usted también dígale, y para usted también. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice así, Tito 3 del 4 al 5. Vamos a leer del 4 al 5 en Tito capítulo 3. Mire cómo lo expresa en la traducción en lenguaje actual. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, no podemos seguir viviendo de una manera igual a como estábamos antes de haber recibido el mensaje y de haber aceptado la obra de Cristo a favor de nuestras vidas. Tenemos que caminar diferente. Tenemos que cambiar nuestro caminado. Miren el que está a su lado y dígale, cambie su caminado, pero rápido, porque el Señor viene pronto. Y en el libro de los Romanos, en Romanos capítulo 4, aquí estamos haciendo referencia a la obra extraordinaria que ha hecho Jesucristo por nosotros. Y esa obra extraordinaria que ha hecho Jesucristo por nosotros no teníamos allí nada, no podíamos hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios. Ya lo hizo Cristo. Era el único que podía hacerlo. ¿Ok? Y miren cómo dice en Romanos 4, versículos 4 y 5. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Entonces aquí encontramos todos los elementos de esa obra extraordinaria, de ese beneficio de la obra que hizo Jesucristo y que lo recibimos por gracia. Entonces no tenemos que hacer ningún esfuerzo referente a lo que tiene que ver con la salvación, porque la salvación no la adquirimos por méritos. Es un regalo que nosotros no nos merecíamos. Pero cuando encontramos aquí esta expresión en Apocalipsis 2, 1 y 2,
que dice, conozco tus obras, pues hace referencia a que Dios está esperando que como cristianos nosotros no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que actuemos en este mundo donde Dios nos ha colocado. Llámese familia, llámese vecindario, llámese trabajo, llámese lugar donde usted estudia, ministerio en el que usted está involucrado, sirviendo, ayudando, apoyando. O sea, el cristiano tiene que estar actuando en el mundo. Pero otra de las cosas que reflexionaba respecto a esto, no solamente tiene que ver con que nosotros los cristianos debemos estar actuando en el mundo, sino que el cristiano también es llamado a caminar y a hacer buenas obras. O sea, nosotros estamos llamados a eso, a caminar en las buenas obras, pero también a hacer buenas obras. En Efesios capítulo 2, en el versículo 8 hasta el 10, Efesios 2, del 8 al 10, en la traducción en lenguaje actual dice así: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios había planeado desde antes. Y aquí enfatiza entonces que nosotros hemos sido diseñados, creados por Dios para buenas obras, ¿sí? Para buenas obras. O sea, debemos actuar con nuestra vida influenciando el mundo, el entorno donde Dios nos ha colocado. Pero no solamente eso, sino que también como cristianos debemos andar en la llenura y en el control del Espíritu Santo. Porque si Él conoce nuestras obras, como dice ahí, estoy al tanto de la obra que realizas, me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia. Bueno, hay como 7 cosas interesantes que él hace referencia. Ahorita las miramos, ¿no? Pero como cristianos tenemos que andar en la llenura y en el control del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, que nosotros debemos ¿qué? Ser llenos del Espíritu, dejar que Él sea el que gobierne nuestra vida. Pero si usted vuelve y retoma lo que nos está narrando ahí el versículo 2 y el versículo 3, en el versículo 3 dice: y sé que has sufrido por mi causa pacientemente y sin claudicar, dice en esta versión. Pues este es un mensaje, porque aquí está narrando el mensaje, ¿no? Juan está escribiendo al pastor de la iglesia de Éfeso, le está escribiendo el mensaje que el Señor le dijo que le enviara, ¿sí? Aquí le está mandando una carta. Y ese es un mensaje, allí habla de un mensaje de alabanza. El mensaje que vemos en el versículo 2, o la narración de lo que dice el mensaje en el versículo 2 y en el versículo 3, hace referencia a un mensaje de alabanza. Y es un mensaje de alabanza para los que hacen buenas obras, ¿sí? Es un mensaje de alabanza para los que hacen buenas obras. Y me llama mucho la atención esto porque cuando yo analizaba, reflexionaba sobre estos versículos, pues el Señor aquí lo que está haciendo es alabar, pero también está admirando las obras y el trabajo que hacen sus hijos. Y si Él estaba mirándolos a ellos, hablando de los cristianos de Éfeso, pues también nos está mirando hoy. Hoy también nos está mirando el Señor. Y el Señor va a alabar, pero también va a admirar las obras y el trabajo que nosotros como sus hijos hagamos. Ese mensaje del que habla allí, ese mensaje es un mensaje de alabanza y de admiración, dice, por la paciencia de nosotros sus hijos. Y habla de una virtud. ¿Cuál es esa virtud? La virtud del Espíritu Santo. ¿Recuerdan
El fruto del Espíritu tiene 9 virtudes y una de esas virtudes es la paciencia. Y él está alabando, está admirando la paciencia de sus hijos. Por eso les digo que es un mensaje de alabanza para los que hacen buenas obras. Pero no solamente eso, sino que admira, alaba a los hijos que aborrecen a los malos. Porque esa es la referencia que encontramos allí. Y dice, y que no toleras el pecado. Y ahí está alabando, está admirando a aquellos que aborrecen a los malos. Tristemente hoy estamos en una realidad complicada, porque aunque somos cristianos, o andamos haciendo cosas que no agradan a Dios, o muchas veces andamos patrocinando a los que hacen cosas que no agradan a Dios. Por eso debemos aprender de este mensaje, para ponerlo en práctica también nosotros. Es un mensaje donde Él muestra admiración y alabanza al que paga el precio de vivir por Dios. Y ese es un contraste de la vida cristiana, que a pesar de la realidad en donde nosotros estemos viviendo, en donde nosotros estamos siendo atacados por el mundo, nosotros debemos entonces tener en cuenta la convicción que Dios ha colocado en la vida de cada uno de nosotros. Sufrimientos, llevar la cruz, creer en Cristo. Y es un mensaje donde Él también admira y alaba al que no se cansa. Que es interesante, ¿no? Ver que Él admira y alaba al que no se cansa. Anteriormente habla de que uno se cansa, pero ese cansancio tiene que ver con el cansancio físico, no puede ser el cansancio espiritual del Hijo de Dios. Uno se puede cansar, y normalmente cuando uno hace una faena, cuando hace ejercicio, cuando trabaja, pues físicamente nos cansamos. Usted se cansa por trabajar. Lo triste sería que usted se canse por el trabajo que tiene, o el trabajo que tiene. Uno se puede cansar por estar sirviendo al Señor, porque fatiga, ¿cierto? Pero nosotros no podemos cansarnos por estar haciendo la obra de Dios. La obra de Dios tiene que motivarnos permanentemente a cada uno de nosotros. Y en el versículo 4 dice, sin embargo, hay algo malo en ya no me amas como al principio. Y en la versión Reina Valera, al final en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esta, pues en medio de todas estas expresiones de admiración que encuentra uno aquí, de un mensaje de alabanza, encuentra un mensaje de condenación. El mensaje de condenación en el versículo 4. ¿Y cuál es el mensaje de condenación en el versículo 4? Pues sencillamente hace referencia al peligro de descuidar lo mejor y lo más importante. Hay un peligro grande cuando nosotros descuidamos lo mejor y lo más importante. Hermanos, oír, leer, estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios es importante y debemos hacerlo. ¿Estamos? Recibir citas de discipulado, ya sea a nivel personal o en células, es importante y debemos hacerlo. Reunirnos periódicamente a través de nuestros movimientos, a través de los ministerios, a través de las reuniones familiares que tenemos los fines de semana, es importante y debemos hacerlo, está bien. Evangelizar, interceder, servir en alguna labor ministerial, aportar, ayudar con nuestros diezmos, ofrendas, es importante y estamos llamados a hacerlo.
Pero cuando uno mira esta condenación, estamos llamados a evaluar de si hemos descuidado lo mejor y lo más importante. Y lo mejor y lo más importante tiene que ser una prioridad y permanente comunión con Dios. A eso estamos siendo llamados, a que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. El que tenga oído, que oiga. El Señor siempre envía su mensaje. Y como hijos de Dios, hoy en la actualidad estamos llamados a escuchar ese mensaje y a actuar en función de ese mensaje. Que no descuidemos lo mejor y lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie y entreguemos este tiempo al Señor y le pidamos que nos permita reconocer, como tuvieron que hacerlo los cristianos de Éfeso, que aunque hemos hecho muchas cosas o hacemos muchas cosas para la obra del Señor, a veces descuidamos, como dicen algunos cristianos, al Señor de la obra. Que el Señor no nos permita eso. Sería muy triste que a nosotros nos aplaudan y nos elogien, ¿cierto? Y después nos estén diciendo, pero... Y encontramos aquí varios peros del Señor en el mensaje que le envía a la iglesia y que son también para nosotros. Hay varios peros. Incline su rostro y su corazón delante del Señor. Cierre un momento sus ojos y preséntese delante del Señor y oremos, clamemos a Él. Padre maravilloso, aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos delante de tu altar, Señor. Aquí estamos delante, Señor, de ti. Deseosos de que tú, Señor, nos encuentres aprobados. Tenemos que evaluarnos. Y este mensaje hoy nos lleva a eso, a evaluar cómo está nuestra vida espiritual contigo. Pedimos que te manifiestes con tu amor y gracia, que dirijas nuestra vida y que no solamente nos permitas conocer y entender, maravilloso Padre Celestial, lo que tú dices que debemos hacer, sino que también nos comprometamos cada día a caminar en dirección a tu voluntad. Que podamos ser hijos que te agraden, Señor. Y que te agrademos producto de dejar que tu Santo Espíritu sea el que gobierne, el que dinamice, el que controle, el que dirija, el que oriente la vida de cada uno de nosotros. Este día, este tiempo, nuestras familias, nuestras necesidades, lo dejamos delante de ti y oramos para que sigas obrando en medio de nosotros. A ti todo el honor, la gloria y la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.